Hola, estimados amigos suscriptores y público en general. Bienvenidos a mi canal Economía con el Profe Ricardo. Yo soy el Profe Ricardo y el día de hoy vamos a estar desarrollando la clase 19B, que obviamente es continuación de la 19A. ¿Por qué? Porque la 19A tuvo una mayor carga teórico-gráfico, pues un poco gráfico, pero no explica cómo es que se hace la construcción de las curvas de indiferencia ni de la línea de restricción presupuestaria. A grosso modo se menciona, pero no mucho. Entonces, en esta clase 19B sí la vamos a hacer más práctica en términos de tipo clase práctica, ¿verdad? Tipo taller de cómo es que se construyen, tanto las curvas de indiferencia como también cómo se construyen las líneas de restricción presupuestaria. De ahí se desprende que vamos a encontrar un punto de equilibrio sobre las curvas de indiferencia que construyamos, y dada una línea de restricción presupuestaria vamos a encontrar un punto de equilibrio del consumidor, teniendo en cuenta su nivel de ingreso, el precio de los bienes, en este caso los bienes que estamos considerando, el bien X y el bien Y. Entonces, dado esos precios, es que vamos a construir la línea de restricción presupuestaria, y vamos a ver en qué punto es tangencial la curva de indiferencia, o qué curva de indiferencia alcanza el consumidor con su presupuesto, en este caso con su línea de presupuesto. Y vimos que precisamente el punto donde es tangencial tanto la curva de indiferencia como la línea de restricción presupuestaria, decimos que ahí es donde hay equilibrio en este consumidor. Entonces, esos dos puntos. Y en tercer lugar, vamos a ver qué sucede cuando se desplazan, cuando se desplazan tanto la curva de indiferencia como las líneas de restricción presupuestaria. Entonces, quédense conmigo. Les invito a que, si les gusta el video, que le den me gusta. Si tienen amigos que les interesa la economía, que compartan también el video para que les sirva en sus clases. Si son estudiantes, les puede servir en sus clases. Y también, si van a estar conmigo, pues que se suscriban, no solo que estén viendo los videos, ¿verdad?, continuamente, porque yo sé que los están viendo. En la revisión que hago, ¿verdad?, observo que los están viendo. Pues qué bien, y gracias, infinitas gracias por ello. Entonces, pasemos a ver cómo se construyen primeramente las curvas de indiferencia, dados los datos que nos da el ejercicio. Entonces, mis estimados amigos, aquí tenemos los datos del ejercicio para la construcción de 3 curvas de indiferencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a medida que las curvas de indiferencia cambian, en este caso de nombre, la 1, la 2 y la 3, curva de indiferencia número 1, curva de indiferencia número 2 y curva de indiferencia número 3, eso significa que se van a ir desplazando. En este caso, en este hipotético caso, se van a ir desplazando arriba y a la derecha del plano cartesiano, como lo vamos a ver. Aquí ya tengo más o menos preparado el plano cartesiano. Entonces, para la construcción tenemos que ver las cantidades del bien X, ¿verdad?, tanto para la primera, la segunda y la tercera curva de indiferencia. Las cantidades del bien Y también, ¿verdad?, cuánto el consumidor elige entre una y otra. Igual acá, si ustedes se fijan, ¿verdad?, tenemos datos de cómo elige, igual acá. Entonces, es en base a esos datos que vamos a hacer la construcción de las curvas, que nos va a salir idéntica a como la vimos en la clase 19A. Entonces, veamos los dos primeros puntos en el caso de la curva de indiferencia. Vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a comenzar por la curva de indiferencia del centro, es decir, la curva de indiferencia número 2. Vamos a construir primero, y es con una intención didáctica o pedagógica que lo voy a hacer. Vamos a hacer la construcción de esta curva primero. Dice que cuando el consumidor elige tres cantidades del bien X, aquí estamos en el bien X, recuerden. Cantidad demandada del bien X, y aquí estamos en la cantidad demandada del bien Y. Entonces, cuando él elige 3, aquí serían 2, 3 aquí. Puede consumir 10 del bien Y. Entonces subimos aquí, y este sería el primer punto de la curva de indiferencia. Me voy a bajar un poquito ahora para que podamos ir viendo la construcción. Ahí tenemos cuando consume 3 unidades del bien X, entonces consume 10 del bien Y. ¿Qué sucede si él tiene que disminuir? Pasa de 3 unidades del bien X a 5. 5 sería acá. 5 sería acá. Y eran 3. Dentro de la secuencia que tenemos. ¿Verdad? Entonces, si él consume 5 unidades del bien X, tiene que ahora consumir 5 del bien Y. Es decir, él va disminuyendo su consumo. ¿Por qué? Porque tiene que ir sustituyendo lo que yo les explicaba en la clase 19A, de que consumir más unidades adicionales del bien X implica consumir menos del bien Y, o viceversa, pues. Entonces aquí tendríamos y 5, según los datos, ¿verdad? Aquí también son 5. Sería el segundo punto. Aquí estoy haciendo una abreviación porque pueden haber infinitamente una gran cantidad de puntos para construir una curva de indiferencia. Pero yo estoy tratando pues de hacerlo lo más corto, pues, para que el video no salga muy largo. Y después, con consumo de 8 unidades del bien X, nos ubicaríamos aquí, consume 3.2 de cantidad demandada del bien Y. Entonces 3.2, aquí serían 3. Vamos a hacer más o menos un cálculo que por aquí sería 3.2 para 8. Ok, entonces ya ahí con esos 3 puntos, yo puedo tener más puntos, pero con esos 3 puntos yo puedo trazar mi curva de indiferencia, como pueden ver, que tiene una pendiente negativa. Se desplaza de la siguiente manera. Pasa por los 3 puntos. Esta sería mi curva de indiferencia número 2, porque les dije que íbamos a comenzar por la 2. ¿Con qué propósito? Con el propósito de señalar lo que explicábamos en la clase 19A, precisamente, que si este consumidor, si empezara ubicándose aquí, con este consumo de la curva de indiferencia número 2, él consumiría aquí tendría las diferentes combinaciones de los bienes que le dan igual satisfacción. Acuérdense de esos conceptos. Igual se sienta satisfecho aquí, que aquí y que aquí. O en cualquier punto sobre la curva de indiferencia. Igual se siente satisfecho. Igual. Pero nosotros necesitamos determinar dónde es que él está en equilibrio, es decir, dónde es que él tiene la máxima satisfacción, o sea, es feliz, completamente feliz. O sea, se siente bien porque todo su ingreso lo gastó
en los productos que necesitaba para la subsistencia de él y su familia. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos aquí en el centro, en esta curva de indiferencia número 2, ¿qué pasaría si ahora nos movemos a la curva de indiferencia número 1 con estos consumos? Obviamente la curva de indiferencia se va a desplazar abajo y a la izquierda. ¿Recuerdan? Que es lo que yo les decía anteriormente. Construyámosla entonces. Cuando él tiene una demanda, un producto del bien X, puede comprar 10 del bien Y. Si los ubicamos, entonces 1 del bien X sería acá. 1. Y 10 del bien Y sería acá. Este sería nuestro primer punto de la curva de indiferencia número 1. Si por el contrario, él ahora desea consumir más del bien X, o sea, pasar de una unidad a 3 unidades, necesariamente él va a tener que sacrificar del bien Y, la cantidad demandada del bien Y, va a bajar de 10 hasta 3 unidades. ¿Y dónde es ese punto acá? Bueno, para 3 del bien X, ya sabemos, es aquí. Y para 3 del bien Y sería acá. Sería este el punto más o menos, ¿verdad? Y después, si él desea seguir consumiendo unidades adicionales del bien X, necesariamente tiene que seguir consumiendo menos del bien Y, ¿verdad? Menos del bien Y. Y eso es lo que sucede precisamente. ¿Qué pasa? Cuando consume 6 del bien X, que sería aquí, él solo consume 0.3 y eso sería, bueno, ¿dónde? Pues aquí sería 1, la mitad de entre 0 y 2, aquí sería 1. ¿Y dónde sería 0.3? Casi en el eje X. Vamos a tomar aquí 6. Este sería mi punto, casi que tocando el eje Y. Entonces voy a unir estos puntos. Y esa sería mi curva de indiferencia número 1. Pero en el análisis lo que quiero que comprendamos es que si el comienzo de este consumidor fue la curva de indiferencia número 2, eso quiere decir que si ahora su consumo era a la izquierda, abajo y a la izquierda, quiere decir que está consumiendo menos. Le da satisfacción, igual satisfacción le da aquí, aquí y aquí, pero ya le da menos que aquí, aquí y aquí. Pero eso es lo que él puede. ¿Estamos claros? Eso es lo que él puede. Porque ya lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué sucede esto? Porque él ahora ya tiene menos ingresos, por eso su curva de indiferencia se desplazó abajo y a la izquierda, con relación a la curva de indiferencia número 2, donde él tenía más ingresos, como lo vamos a ver a continuación, para la construcción de la línea de restricción. Y ahora veamos lo contrario, pues, o sea, siempre tomando como inicio la curva, bueno, aquí sería la 1, vamos a ir poniendo su rotulito. Esa sería la 1, y esta sería la 2, pero veníamos de aquí para acá. La dinámica es esa, veníamos de aquí para acá. Menos satisfacción. Él se siente satisfecho aquí, aquí, aquí igual, pero menos que en cualquier punto de aquí, de la 1, de la 2, perdón. Menos, porque se desplazó abajo y a la izquierda. Se desplazó. Ahora, ¿qué sucede con la curva de indiferencia número 3 con los datos hipotéticos que nos da la tabla? Dice que cuando él quiere consumir 5 unidades del bien X, ¿dónde son 5 unidades? Son aquí. 5 consume 12 del bien Y. Y eso sería, 12 sería acá. Para 5.
Ya con ese punto ya vemos que está desplazándose arriba y a la derecha. O sea, más satisfacción en el espacio. Parece que los planos cartesianos son una herramienta de análisis espacial para determinar si hay más o menos de algo. Y en este caso es satisfacción. En este caso es satisfacción. Entonces aquí hay más satisfacción que aquí y que aquí. Por supuesto. Ahora, bueno, resuelto acá. ¿Qué pasa cuando él quiere aumentar de 5 a 7 moviéndose sobre esta mayor curva, la número 3? ¿Qué pasa cuando él quiere mover sobre esa curva, digamos, consumiendo más del bien X, o sea, 2 unidades más? Bueno, para eso él se movería aquí. 7 y 7. 7 aquí también. Estaría el segundo punto de la curva de indiferencia, número 3. Y el último, cuando él quiere consumir 10 del bien X, sería acá. ¿Cuánto consume del bien Y? Lógicamente sacrifica. Fíjense, aquí se va viendo el sacrificio, que es lo que llamamos la sustitución, la tasa de sustitución. Ya lo vamos a ver. ¿Okay? Él ahora tiene que consumir solo 5.2 y 5 es aquí. 5.2 lo vamos a graficar como que si fuera aquí, encimita, para 10. Y ya tenemos también los 3 puntos de referencia para señalar nuestra curva de indiferencia número 3. 1, 2, 3. Partimos de la dosis para hacer el análisis que he querido. ¿Ok? De tal manera que aquí hubo un desplazamiento a la izquierda a partir de la 2. Si partíamos de la 2, hay una menor satisfacción. En cambio aquí, siempre partiendo de la 2, hay una mayor satisfacción. Eso es lo que indican la flecha. ¿Estamos claros? Eso es la teoría que mostramos en la clase 19A. Ahora veamos la construcción de las líneas de restricción presupuestaria. Aquí mismo lo vamos a hacer con los siguientes datos. Olvidaba explicarles lo de la tabla en el caso de las tasas marginales de sustitución de X por Y. Entonces tenemos esa columna. Y aquí están ya hechos, ¿verdad? La tasa marginal no es más que las unidades de Y que se sacrifican por consumir unidades adicionales de X. El concepto de marginalidad está aquí presente. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. De tal manera que aquí, bueno, ¿por qué aparecen en blanco o sin datos? Esta raya significa sin datos. Que no hay tasa marginal aquí porque no tenemos datos aquí antes de 10. Aquí sí ya hay datos de 10 a 3, de 3 a 0.3. Podemos ver cuánto es la tasa marginal de sustitución. Es decir, el sacrificio de Y por X. Eso es lo que nos está diciendo la tasa marginal de sustitución. En este caso aquí, por estas 2 unidades adicionales de X que consume, el consumidor tiene que sacrificar, ¿verdad? 7 unidades del bien Y. Aquí está, miren, pasa de 10 a 3 por consumir 2 unidades adicionales del bien X. Pasa de 10 a 3, o sea, sacrifica 7. Y si él consume más unidades, en este caso 3 unidades más, pues él sacrifica de 3 a 0.3, entonces sacrifica 2.7 unidades del bien Y. Y eso es lo que nos está diciendo aquí también, en esta curva de indiferencia número 2 y en la curva de indiferencia número 3. Aquí igual, por consumir 2 unidades adicionales, él
sacrifica aquí 5. La diferencia de 10 a 5 es 5. La diferencia de... Y para consumir 3 unidades más sacrifica de 5 a 3.5. La diferencia entre 5 y 3.2 es 1.8 y así sucesivamente, igual para acá. Entonces mis queridos suscriptores y amigos en general, aquí tenemos los datos. Ya vamos a pasar a cómo se construye la línea de restricción presupuestaria. Necesitamos datos y ya aquí les he puesto los datos. Suponiendo que inicialmente este consumidor tiene un ingreso de 10 pesos. El precio del bien X es 1 peso y el precio del bien Y es 1 peso. Esos son los datos para la construcción de la curva, con la línea de restricción presupuestaria. Para hacer la construcción de la línea de restricción presupuestaria, yo voy a tomar el supuesto de los extremos. Voy a tomar el supuesto de los extremos. ¿Qué pasaría? Para eso voy a poner dos paréntesis. ¿Qué pasaría? Fíjense bien. Si el consumidor se gastara, vamos a suponer que este es el bien X y aquí es el bien Y, X y bien Y. ¿Ya? Bien X, bien Y, bien X, bien Y, bien X, bien Y. ¿Qué pasaría si este consumidor decidiera que todos estos 10 pesitos de su ingreso, él se los va a consumir solo en el bien X? Porque esa es una opción. Acuérdense que esa es una opción. Él tiene la opción de gastar su dinero, ¿verdad? Porque lo va a gastar todo. Ese es el supuesto que hemos venido manejando. Incluso desde antes de la clase 19A. Ese es el supuesto. Entonces, él, si gasta todo su presupuesto, su ingreso, en el bien X, ¿cuánto gastaría? 10 pesos. Entonces, aquí, ¿qué sería su consumo? 10 del bien X y 0 del bien Y. ¿Por qué? Porque se lo está consumiendo todo en un solo bien. En este caso, en el bien X. Está, 10 en el bien X y 0 en el bien Y. Todo. Este punto tiene su punto en el plano cartesiano, en el espacio que estamos manejando. ¿Ya? Tiene su punto. ¿Dónde es ese punto? 10,0. Bueno, 10 para X y 0 para Y. Ese punto es aquí, jóvenes. Aquí es ese punto. Ahora lo contrario. ¿Qué pasaría si este joven, este consumidor, esos 10 pesos se los consume todos primero fuimos aquí, se lo consume todo en el bien X. Ahora supongamos que se los consume todo en el bien Y. Todo se los consume en el bien Y, que también vale 1 pesito. En este ejemplo, fíjense bien, en este ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a consumir 0 unidades del bien, 0 unidades del bien X y 10 unidades del bien Y. Es como, son dos pares ordenados opuestos, obviamente porque el supuesto es los extremos, ¿verdad? Los extremos. Entonces, si aquí el punto para X10 y Y0 era acá, ya el marcador me está empezando a fallar. Son muy buenos estos actuaños, pero ya me está fallando. Entonces, aquí sería 0 en X y 10 en Y. ¿Eso dónde es? Es acá. Es ahí el punto. Jóvenes, entonces, si nosotros unimos esos puntos, ya obtenemos nuestra línea de restricción presupuestaria. Quiere decir que este consumidor, voy a borrar acá, para que puedan apreciar bien. Entonces, este consumidor se va a mover entre esos dos puntos. Ese es su presupuesto. ¿Okay? Ese es su presupuesto. Y esta línea se movería
no muy precisa, pero se movería más o menos así. ¿Ah? Fíjense bien, se movería más o menos así, construyendo la línea de presupuesto en base a los datos que me da el ejercicio. Y aquí, por supuesto, esta línea de restricción representa distintas combinaciones. ¿Ya? Distintas combinaciones. Yo me puedo mover. Si no, hagamos la prueba. ¿Qué pasa si consume aquí? Aquí podemos ir haciendo las distintas combinaciones. Compra 8 de X. ¿Cuánto compraría de Y? 2. Aquí sería 8, 2. 8, 2 sería aquí. Pero como aquí estamos viendo son los extremos, lo que yo quiero es que ustedes, si quieren, hacen el ejercicio, pues ahí en sus notas. ¿Qué pasaría si consume al revés ahora? 8 de Y, ¿cuánto consumiría de X? 2. Fíjense bien, 8, 2. No quiero poner el montón de puntos, pero la verdad es que aquí hay puntos. Hay muchos puntos. Incluso no solamente los puntos que están aquí dados en el plano cartesiano, pueden haber más. Porque como esto es espacial, da lugar a analizar el asunto de manera muy general. ¿Okay? Ahora, pero para efectos didácticos, aquí lo que está demostrado es el punto de equilibrio del consumidor. Según la teoría nos dice que un consumidor está en equilibrio cuando la pendiente de su curva de indiferencia es igual a la pendiente gráficamente. Estoy hablando ahorita gráficamente. También hay una demostración en términos algebraicos, que ya la vimos en clases anteriores. Es igual a la pendiente de la curva de la línea de restricción presupuestaria. Y ese punto donde está en equilibrio el consumidor, sí y solamente sí, se produce cuando la curva de indiferencia, en este caso, fíjense bien, es la número 2, donde él logra con este presupuesto, con este ingreso, con estos precios, él logra su máxima satisfacción aquí, en el punto donde logra comprar 5 unidades del bien X y 5 unidades del bien Y. Ahí este consumidor está completamente satisfecho, está maximizando su utilidad, su valor, se siente contento, se siente feliz por haber gastado todo su ingreso, dado los precios, y haber adquirido los bienes que necesita él y su familia. Eso es lo que nos dice la teoría, nos está iluminando solamente en aspectos de la realidad. Dígame si no es así. Todos nos sentimos felices, ya les decía anteriormente también, cuando todo nuestro ingreso lo gastamos en la satisfacción de las necesidades nuestras y de nuestra familia también. Ahora, ¿qué pasaría? Aquí vienen ya las explicaciones en torno a qué sucedería si aumenta mi ingreso. Lo que decíamos en la clase 19A. Bueno, si mi ingreso aumenta, y voy a mover un poquito y lo voy a hacer directamente. ¿Qué pasaría si mi ingreso aumenta aquí? Digamos a 14 pesitos. Y los precios permanecen iguales. Los precios, vamos a considerar que permanecen iguales. Un pesito, precio de Y, un pesito. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer los mismos pares. ¿Bien? Los mismos pares. ¿Qué pasaría si todos los 14 pesitos los consume para el bien
X compraría ¿cuánto? 14. ¿Y cuánto de Y? Nada. Porque si está gastando todo en el bien X, que vale 1 peso, entonces gasta los 14, por lo tanto no va a gastar nada en el bien Y. Nada. Un extremo. El otro extremo. ¿Qué pasaría si los 14 de su ingreso los gasta todo en el bien Y? Bueno, 0 en X y 14 en Y. ¿Dónde están estos puntos ahí? Están ahí. Lo único que vamos a tener que hacer en la gráfica, o vamos acá, es que aquí vamos a agregar, como viene de 2 en 2 en la escala, agregamos 14 aquí y agregaríamos aquí. Vamos a tener que borrar los 14, vendrían a ser más o menos aquí, los 14. Va a ser un desastre este profesor. No, pero es que a mí me gusta, así es como se enseña en las universidades, con prueba y error, prueba y error, prueba y error. Todos nos equivocamos. Aunque yo no me he equivocado ahorita, pero bueno, es mi forma de enseñar, a como enseño en las universidades. O como enseñaba, porque yo ahorita estoy medio retirado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sería el punto 14,0 aquí. 14,0 sería ahí. ¿Y dónde sería el punto 0,14? Ya se me... El punto 14,0 sería aquí. Sería aquí. Y el punto 0,14 sería en el otro extremo. Sería el integral posible. Sería aquí. Al unir estos dos puntos, más o menos me salió, a pesar de que no está milimetrado. Aquí sería el punto de equilibrio alcanzando la curva número 3. La curva número 3. Entonces, estamos claros. Fíjense bien, en este caso, ahora este consumidor tiene un mayor ingreso. Le subieron el salario, recibió remesa, se sacó la lotería. Entonces le permite esto, expandir su línea de restricción presupuestaria arriba y a la derecha. Acuérdense que estamos tomando como referencia la del centro, que es la número 2. Entonces en este caso él se expandió y logró con eso logró ¿qué cosa? Alcanzar una mayor curva de indiferencia donde se siente ahora satisfecho a este nivel de ingreso, dado los precios, que en este caso los precios son los mismos. ¿De acuerdo? Son los mismos. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si, estando como origen el presupuesto en 10, que fue lo que comenzamos, en 10, ¿qué pasaría si el ingreso disminuye a 6? Bueno, eso se los dejo de tarea. Como yo soy profesor, siempre me gusta dejar tareas. Y además les voy a dar otra tarea. ¿Cuál es la otra tarea? ¿Qué pasaría si cambiamos los precios, jóvenes, y mantenemos intacto el ingreso? Bueno, no voy a ser tan malo. Dicen que los profesores somos malos, que damos tareas difíciles. Pero no. Si cambiamos los precios, lógicamente, por ejemplo, si le subimos el precio aquí al bien X, vamos a comprar menos. ¿Sí o no? Vamos a comprar menos. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva? Con la línea de restricción. La línea de restricción, la pendiente se nos va a hacer para abajo, pero por el punto del eje X. Se nos va a hacer
inclinada. ¿Ya? En este caso, si el bien X valiera 2 Córdobas, ¿cuánto podríamos comprar con 10? Solo 5. Y compraríamos aquí 5, 0. Antes comprábamos 10 0. Ahora podríamos comprar 5 0. ¿Y cuánto del bien Y? Ahí compraríamos igual, porque no ha variado. Estamos suponiendo que solo varíe el precio del bien X, que suba el 100% en este caso, a 2 pesos. El bien Y, que se mantiene inalterable, peso. Ahí seguiríamos comprando 0,10 y ese 0,10 seguiría siendo aquí. Entonces, al unir los dos puntos, ¿qué pasaría? Miren, qué interesante. 10, 5. Y pasaría ahora tocando, fíjense bien, el punto donde solo compra 3 del bien X y 3 del bien Y. Ahí se sentiría satisfecho a los nuevos precios. Porque la curva, perdón, la línea de restricción se volvería más vertical por el lado del eje X. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, mis queridos suscriptores, espero que esta clase les haya gustado. Si recuerden que si les gustó, pues le den me gusta, compartan con sus compañeros de clase, compartan con la gente que les gusta la economía y pues nos vemos en la próxima clase con el profe Ricardo. Bye bye.